Queridos televidentes de su programa de Buen Gusto, esta mañana quiero compartir con ustedes una receta con mucha influencia oriental. Vamos a preparar un solomito de res al perfume de cilantro. Atenta nota a la receta. Ingredientes para preparar solomito de res perfumado al cilantro. 1 kilo de solomito de res, 200 gramos de champiñones, 150 gramos de espárragos, una lata pequeña de maíz tierno, 125 gramos de arveja desgranada y blanqueada, 125 gramos de raíces chinas, un pocillo de salsa de soya, 2 cucharadas de aceite vegetal, 2 cucharadas de ajonjolí tostado, 2 cucharadas de aceite de ajonjolí, 2 dientes de ajo, 1 gramo de raíz de jengibre, 3 gramos de cilantro, 300 gramos de arroz, 2 gramos de perejil crespo y, como siempre, sal y pimienta al gusto. Nos encontramos en la plaza de mercado del 7 de agosto en el puesto de carnes del señor Oscar. Solomito, ¿por qué utilizamos solomito? Buscamos el solomito porque es de las partes más blanditas de la res. Se caracteriza por siempre tener adherido esa parte que le llamamos el cordón y posee también una cabeza. Cuando estamos buscando unas muy buenas raíces chinas, ¿qué debemos tener en cuenta? Que los brotes, estos germinados, no se encuentren tan maduros como los vemos en este momento, estos oscuros. Y en el momento de arreglarlos, estos brotes que estén más oscuros es lo único que vamos a desechar. Desechamos los brotes oscuros y lavamos simplemente las raíces antes de utilizarlas. Estos brotes oscuros imprimen sabores amargos que no queremos en la preparación. El jengibre estimula el páncreas, lo que hace que secrete unas enzimas que nos ayudan a la digestión. Otra de las grandes ventajas de poder conseguir nuestros productos en las plazas de mercados es que los podemos conseguir como este. Esta arveja en este momento ya está totalmente desgranada, está lista para consumir, para preparar. Precio de esta arveja. 4.000 la libra. 4.000 pesos de esta arveja totalmente desgranada y lista para preparar. Entonces los invitamos a que visiten las plazas de mercado. Hoy estamos en la plaza de mercado del barrio 7 de agosto. La sabanera, ¿no? Porque la pastusa se encuentra más barata. No, este pelado se va perdido, mi hermano. Hola, muy buenos días. Gracias por atender esta cita 9 de la mañana. Y nos encontramos con ustedes de lunes a viernes, también los sábados y los domingos. Hay incluso días destinados a maratones de Buen Gusto. Qué bueno por ahí. Sobre todo a la hora del almuerzo, festivos. Es correcto. Así que, por supuesto, ustedes también pueden aprovechar estos programas de repetición para que puedan además compartir y además volver a ver esas recetas que por una u otra razón pues desafortunadamente se los pierden. Muchos nos dicen que les cambian los turnos, trabajan por turnos y que de repente seguramente los ponen a entrar a las 6 de la mañana y entonces se pierden el programa. Pues para ustedes también tenemos esta opción de repetir los programas el fin de semana y también a través de Telecafé, donde nos ven muy temprano en la mañana, ¿no? Y gran audiencia, muy buenos días para todos ustedes, como siempre muy puntuales aquí a las 9 de la mañana. Y mucha audiencia tenemos en el eje cafetero, gracias a que pues Telecafé, este canal aliado, pues también transmite nuestros programas. Jenny, hablando de las maratones, algunas personas me escriben cuando estamos en las maratones. Me dicen, estamos viendo la maratón. Y yo, ay, qué rico, estamos viendo la maratón. Qué buena noticia. Pues hoy vamos a compartir con ustedes un delicioso solomito de res perfumado al cilantro. Bueno. Solomito, además, que nos permite hacer la primera pregunta, chef, si es solomito o solomillo. Bueno, vamos a hablar del solomito, el lomillo o lomito. Son nombres que recibe el solomito de res, que es esa parte mucho más blanda, me atrevo a decir que es la parte más blanda
que tiene la res. En algunas regiones ustedes lo van a encontrar incluso como lomo biche. Se encuentra como lomo En biche. Cali le llaman lomo biche. Lomo biche lo encontramos con solomito o lo encuentran como solomillo también. En algunas otras regiones lo encuentran con solomillo. Todos estos sinónimos de ese solomito de res o solomo de res. Es técnico también decir un solomo de res. El otro es el lomo. Pero solomito, solomillo, lomo biche, son todos esos nombres que recibe a través de diferentes regiones, de diferentes países o incluso en nuestro mismo país ese mismo lomito de res. Que es la Bien, parte para empezar más... la preparación, ¿le parece si presentamos a nuestros aprendices en esta mañana? Vamos a preguntarle a Edwin qué tanto le gusta la carne, qué tal le va con la carne de res. Bien, me parece una carne muy, o sea, con un sabor muy agradable. Me gusta. Y vamos a hacer un examen. ¿Qué significa perfumado al cilantro? Con aroma a cilantro. Es una respuesta bastante Sí. salomónica, muchas gracias. Respuesta inteligente. Otman, muchas gracias. Respuesta Muy amable, inteligente. Edwin, ustedes por estar acá. Bastante salomónico. Es una respuesta inteligente la de mi aprendiz. Es con ese aroma a cilantro, total. ¿Quién le dice que no? Si te da totalmente Además que este impregnado. hombre tiene un sentido del humor, ¿usted no le parece? Como que sin intención, ¿no? Y se va rápido, ¿cierto? Y se fue corriendo. Bueno, vamos a, en esa grasa vamos a colocar solo unos ajos, solo 2 ajos. Este arroz que vamos a hacer, lo vamos a hacer un arroz muy neutro, incluso lo vamos a hacer un poco bajo en sal, Sí. de lo normal, un poco más bajo que el arroz que trabajamos cotidianamente. También, si lo fuésemos a hacer muy al estilo, esta preparación que trajimos para ustedes el día de hoy, utilizando nuestros ingredientes, pues tiene esa influencia oriental marcada también en su forma y en sus ingredientes que hacen parte de ella. Vamos entonces con el agua del arroz. Regálenme otro poquito de agua, muchachos, por favor, solamente un poco más de agua. Y vamos a secar un arroz común y corriente, como se seca un arroz blanco con su punto. Recordemos, solo vamos a dejarlo un poco neutro, un poco bajo de sal. Yo les compartía hace algunos días y algunas de las regiones, bueno, sobre todo los tailandeses, Sí. ni siquiera utilizan aceite para hacer ese tipo de arroces. Lo hacen casi que totalmente al vapor para recoger todos esos sabores fuertes y marcados de su comida. Muy bien. Mientras que hace su proceso normal de cocción nuestro arroz, esta parte que voy a utilizar de este solomito es la parte de la cabeza del solomito. Alguna vez y en la plaza de mercado se los he mostrado, un solomito consta de esa cabeza y del cuerpo como tal y un pequeño cordón que tiene un poco más de tejido graso y grasa intramuscular. Sigue siendo de las partes mucho más blandas de la res. Miramos entonces cómo están las fibras y empezamos a cortar unas pequeñas tajadas. Les recomiendo no cortarlas tan demasiado delgadas, siendo este el tiempo de cocción muy corto. Queremos que aún en su interior y utilizando este tipo de wok en donde utilizamos alta temperatura, entonces todavía tengamos Conserve los jugos, ¿no? bastante jugosidad, que es lo más importante y relevante de rescatar en este tipo de preparaciones. Y seguimos cortando las fibras, siendo un producto cárnico muy blando, pero al cortar las fibras de la carne como tal vamos a asegurar que nos quede totalmente tierno. El día de hoy, por lo general, ustedes ven que colocamos pimienta, vamos a dejarlo solo, vamos a trabajar esta preparación con el sabor de su carne, con todo el sabor. No vamos a utilizar ni siquiera pimienta para saborizarlo, vamos a utilizar los sabores muy básicos. Entonces simplemente cortamos en estas tajadas y lo vamos a dejar por este lado. Sin nada, sin sal, sin Sin nada. nada, sin sal, la sal va a venir después, sin pimienta, lo vamos a dejarlo para disfrutar de ese sabor intenso y marcado de la carne como tal. Y ese solomito además va a ir perfumado con el aroma a cilantro, como dice Hotman, Como ¿no? dice Josma, con ese aroma, Muy bien. sí. Es una Así de que esas si de pronto características. le agregamos otro tipo de especia, pues compite un poco con ese sentido Sí, ese va a principal de la ser- receta. Esa receta, el sabor característico o más pronunciado, más marcado, va a ser precisamente ese cilantro, teniendo en cuenta también que vamos a tener jengibre, que vamos a tener algo de ajo, que también son características de este tipo de cocina oriental. Muy bien.
Chef, recordemos que esta receta que ustedes comparten con nosotros, si usted llegó recién a nuestro programa, si de pronto alguna vecina de repente le compartió que hay un programa en el Canal Capital de cocina, que es un magazine culinario, y no conoce además la dinámica de estas recetas, pues usted puede descargar estas preparaciones, el paso a paso, los ingredientes, a través de nuestra página en el Canal Capital, www.canalcapital.gov.co. Y también, si usted quiere hacernos sus comentarios, compartir las fotografías, además estar ahí muy pendiente de los concursos que abrimos para regalarles delantales y otras obsequios que a veces tenemos para nuestros televidentes, usted nos puede encontrar en Facebook como De Buen Gusto Magazine Culinario y también vía Twitter comunicarse con nosotros a través de @debuengusto2013. Si de pronto lo que usted quiere es escribirnos un correo un poco privado, pues también lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico debuengusto@canalcapital.gov.co. Ojo con esto, no tan privado, porque para quienes a veces escriben haciendo algunos comentarios un poco subidos de tono, pues se les agradecemos también inmensamente que se reserven esos comentarios para ustedes, sobre todo cuando algunos son incluso un poco ofensivos, algunos comentarios que no vienen en el momento para anotarlos, que ni siquiera vale la pena, pero lo que sí es cierto es que el chef no copia recetas y yo nunca he pensado en ser modelo, mucho menos de sostenes. Muchas gracias. Sigamos con la receta. Vale la aclaración, claro que sí. Bueno, espárragos, ¿no? Espárragos y muy especialmente, bueno, estos espárragos, este resultado de estas yemas, esta parte, la que tenemos aquí, la última partecita, estas yemas son las que poseen muchas más propiedades. Hablamos en alguno de nuestros programas, en nuestras puntas de espárragos, en nuestros espárragos también encontramos esos productos denominados de la eterna juventud, gracias a esa gran cantidad de antioxidantes y son regeneradores celulares total. Entonces esa es la invitación a consumir ese tipo de productos. Reservamos esta parte en la nevera, la podemos reservar y fácilmente hacer otra preparación y podemos utilizarlos. Lo que desecharíamos de ellos prácticamente sería solamente esta parte blanca que se ha ocurrido una oxidación, pero encontramos un espárrago con muy buenas propiedades aún. Entonces, para que lo reserven y lo puedan utilizar. Nos vamos a un corte, ¿sí? Bueno, perfecto, vamos entonces a un corte. Vamos a un corte, entonces los voy a dar. Estamos agua en ebullición y vamos a hacer un proceso de blanqueado, casi cocción con estas arvejas. Muy bien, mientras que alistamos además el resto de los Mientras que ingredientes, seguimos ¿no? alistando cosas. ¿Por qué se ríe? Hay Venga risa para en el acá. ambiente, el ambiente está alegre. Venga para acá. El ambiente está alegre, el ambiente está totalmente alegre. Venga Bueno. para acá además y recordamos que estamos preparando solomito de res perfumado al cilantro. Perfumado al ¿Sí? cilantro, Nos vamos a perfecto. nuestro primer corte. Además digo que no tengo con qué tampoco y tampoco me interesa. Ya volvemos. Nocturno con Gerardo Rosales. Hoy estamos preparando con ustedes allá en sus casas, en sus hogares, desde el sitio en el que nos vean a través del Canal Capital, un solomito de res perfumado con cilantro. Me gusta esa anotación de perfumado. Porque realmente es esa la intención, ese es el sabor con que al final queremos que prevalezca y que se sienta ese perfume marcado a cilantro. Entonces, para lograr ese efecto, de las recomendaciones que hacemos es que ese cilantro haga su aparición, haga su ingreso en la preparación al final de esa, para lograr que realmente llegue a la mesa gozando de ese perfume, porque sabemos que el cilantro es susceptible a las altas temperaturas, de ahí que no lo vamos a colocar en el proceso empezando. Vamos estos champiñones en cuartos para que dejen todo su sabor en la preparación como tal. Esos champiñones ya usted los ha limpiado. A estos ¿Sí? champiñones que ustedes vieron acá simplemente le hicimos un proceso de limpiado y pelamos algunos que se estaban oscureciendo algunas en la parte superficial. Estamos acá en el proceso del arroz, estamos haciendo un arroz muy básico y normal. En el sartén Por ruso, otro el lado- arroz. El arroz, por el otro lado entonces un poco de sal para hacer el proceso con las arvejas también. Este tipo de preparaciones, este tipo de combinaciones, entonces también vamos a utilizar algo de este elemento que utilizo no solo por su influencia, digamos lo que
he aprendido y lo que me gusta y lo que comparto de cocina oriental, sino que tiene sabores marcados, deliciosos. Además, grandes propiedades, es más, nos sirve para la garganta, nos sirve para el estómago también, para el aparato digestivo, también termina siendo un gran vasodilatador como tal y para todas esas afecciones. También aquellas personas que cuando viajan sufren de mareo, entonces pueden también un poco de este jengibre consumirlo media hora antes de su viaje y muy seguramente que se liberarán de esos molestos mareos y náuseas causadas precisamente por el viaje. De acuerdo. Nos están pidiendo un libro de recomendaciones Como de remedios naturales, suyo. Bueno, vamos para hablar. Me gusta investigar bastante, conozco algo, he aprendido con la tradición, muchas de las cosas que sé, pues le he aprendido con las señoras, en los campos y cosas que se han llevado a la práctica, ¿cierto? Entonces, muchas de ellas, por eso, algunas veces cuando estamos grabando nuestra sección con Yadi en las plazas. Para allá íbamos, porque nos preguntaron también cuál es esa niña que sale y que le hace así duro al chef y que lo pellizca y que lo empuja. Y es Yadi Vasco. Vamos a hablar de quién Una de es. nuestras realizadoras, ¿sí? Ella está ahí, es verdad, Yadi. Últimamente, además, hace mucha presencia en la plaza y ella está además ahí. Ya la vimos por allá, ya la vimos, Sí, ya la ahí vimos. está. Está un poquito colorada hoy, el calor del ambiente. Regálenme, por favor, una tapa para nuestro arroz. Y vamos a hacer el proceso de secado normal. Si tuviésemos una bolsa transparente, sería excelente para hacer ese proceso, para crear ese proceso de vapor que les recomiendo en este tipo de arroz. Esa bolsa va a hacer que todo el vapor se concentre, se condense. Esa condensación de vapores hace que el efecto final sea un secado más parejo de nuestro arroz. Entonces, Muy bien. ya vamos a esperar que Edwin, si tenemos una bolsa, o si no, entonces traigamos la tapa simplemente, muchachos. Vamos a tapamos nuestro arroz, bajamos la temperatura y a partir de este momento lo vamos a secar como secamos en la casa un arroz normal, con un arroz corriente. De acuerdo. Nos vamos entonces con el ingrediente del día, chef, para compartir además, no el ingrediente, no, ahora sí vamos con el cóctel de la semana para darle gusto a don Juan Carlos Moncayo. Bueno, perfecto, listo, Ahora sí. excelente. Y él de repente dijo, no, ¿cómo así? ¿Me van a cambiar el cóctel por el ingrediente? No, no puede ser. Pues en esta oportunidad, además que este es uno de los cócteles más sabrosos, chef, un daiquiri de fresa. A mí particularmente me gusta mucho. Bueno, qué bien, vamos ¿Sí? a ver entonces qué pasa. Muy con bien, nosotros. además suave, bueno, para los que no consumimos licor, un poquito suavecito, un daiquiri de fresa que trae Andrés Vallejo esta semana en el cóctel, así que lo vamos a disfrutar hasta ahora en De Buen Gusto. Aquí está el daiquiri de fresa. Muy buenos días, bienvenidos a De Buen Gusto. Mi nombre es Andrés Vallejo Castaño y hoy en el cóctel de la semana vamos a preparar un cóctel daiquiri. Para eso necesitamos hielo. El hielo debe ser un hielo en cubo. Vamos a tener hojas de hierbabuena únicamente para nuestra decoración. Necesitamos 200 gramos de fresa, 1 onza y media de ron blanco, 20 mililitros de jarabe de goma, 15 mililitros de zumo de limón. Llevo las fresas a la licuadora. En este momento voy a llevar la onza y media de ron blanco, los 20 mililitros de jarabe de goma, los 15 mililitros de zumo de limón. Este cóctel es de los cócteles más populares y más conocidos en Cuba y se volvió muy importante por un escritor llamado Ernest Hemingway. A él le gustaba tomar este cóctel en un sitio llamado La Floridita en Cuba. Ahora vamos a llevar bastante cantidad de hielo para lograr esa textura de las que les he hablado. Y por último decoramos con una hoja de hierbabuena en el centro. Para todos ustedes, un cóctel daiquiri de fresa frapeado. Que lo disfruten.
Hoy estamos preparando solomito de res perfumado al cilantro, receta además que ustedes pueden encontrar en www.canalcapital.gov.co y también, por supuesto, pues ustedes nos pueden escribir en Facebook, donde todos los días sagradamente estamos compartiendo con ustedes las fotografías de cada una de esas preparaciones y además nos pueden encontrar allí en Facebook como De Buen Gusto Magazine Culinario, también vía Twitter como @debuengusto2003. Chef, ¿le parece si vamos repasando esta receta de solomito de res? Porque tenemos el solomito por un lado y tenemos Sí. acá además las arvejas y... Tenemos arvejas, tenemos el arroz blanco y en ese punto estamos, perdón, por acá paso, vamos a empezar entonces a calentar nuestro wok, que es el elemento que vamos a utilizar. Prende por ratos, ahí sí. Y el ajonjolí, estamos simplemente haciendo un proceso de tostado en seco. ¿Para qué hacemos ese proceso de tostado? Cuando consumamos ajonjolí, al hacerlo tostado, ganamos o digamos aprovechamos mejor todas sus propiedades. De acuerdo. ¿Qué son esas propiedades de ese ajonjolí que muchos no conocemos? Entonces son esas concentraciones de ácidos grasos y omegas 3 y 6 que también sirven, también nos ayudan a bajar esos colesteroles muy altos en nuestro torrente sanguíneo. Entonces vamos a dejar que se caliente por este lado. ¿Y el wok llega para qué? Y el wok, estamos hablando, les estábamos compartiendo, empezando la preparación. La forma de esta preparación tiene bastante influencia oriental, no solo por el tipo de utensilio que utilizamos, sino por parte de sus ingredientes también. Estamos trabajando una carne roja, estamos trabajando un solomito, pero la vamos a trabajar con un poco de jengibre, con un poco de ajo, con bastante de esa influencia. Muy bien. Voy a pedirle el favor a uno de mis aprendices que esté pendiente de este proceso. Vamos a dejarlo en este punto y yo sigo por este otro lado y vamos a listar, vamos a trabajar un poco de nuestro ajo también, que también va a ser ese aporte en sabor y propiedades a la preparación. Simplemente estaba muy bien el ajo, simplemente se estaba ese pedacito del germinado y listo. Lo vamos a picar, vamos a picarlo finamente y listo. Muy bien. Bueno, el dorado que le van a dar entonces ustedes a nuestro ajonjolí es un dorado ligero, no vamos a dorarlo hasta punto que nos quede muy, muy, muy oscuro en su color. Muy bien. ¿Todos los ingredientes van a ir mezclados con este solomito? Todos ¿En el van a... Por eso lo que estamos haciendo y lo que es la recomendación, el acompañamiento de nuestro solomito del día de hoy va a ser muy básico, va a ser muy neutro, porque simplemente vamos a ir con ese arroz blanco, ya que en esta preparación, en compañía de la proteína, en compañía del solomito, tenemos todos los elementos, tenemos el champiñón, también estamos haciendo el proceso con las arvejas y vamos a utilizar estas puntas de espárragos, que sé que son de aquellos elementos que no utilizamos muy continuamente en nuestra cocina, pero sé que al probarlos y al saber todas las propiedades que tienen, van a terminar por incluirlos dentro de sus mercados. Muy bien. Chef, nos vamos entonces a un nuevo corte. Mentira, un nuevo corte, no, vamos para el ingrediente del día. Después del corte, ahora sí, justamente es que don Juan Carlos Moncayo, no sé qué le pasa hoy, debe ser que está enamorado. Chef, ¿Qué vamos a hacer con el señor no sé Moncayo? qué hacemos con él, ¿qué hacemos? Está triste, ¿qué le pasa al señor Moncayo No sé, en el está día de hoy? enamorado. Está enamorado, bueno, pero ¿Sabe está que feliz. cuando uno dice una cosa, después dice otra, después va para allá, tan, 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 tan? Así está Juan Carlos Moncayo. Nos vamos entonces a un nuevo corte y ya regresamos con ustedes para seguir compartiendo esta deliciosa receta. Solomito de res perfumado al cilantro. Hoy estamos compartiendo con ustedes un solomito de res perfumado al cilantro, solomito además que tenemos allí sin ningún tipo de marinada. Y chef, por acá tenemos el arroz, las arvejas que también hacen parte de esta preparación y algunos de los ingredientes que están dispuestos en el mise en place. Bueno, perfecto. Entonces vamos a pedirle favor a uno de mis aprendices. Vamos a verificar entonces, Edwin. Vamos a mirar nuestra arveja, vamos a ver qué consistencia ha tomado nuestra arveja. Y vamos a empezar entonces con nuestro solomito. Vamos a hacer el proceso de sellado rápido. Característica entonces de este tipo de recipientes, de este tipo de cocina, cuando lo utilizamos, es la temperatura. Trabajamos en temperaturas altas. Vamos a sellar ligeramente y vamos a dejarlo casi que con su jugosidad y lo vamos a retirar.
Hablamos de para hablar de ustedes, este no es como el wok que ustedes encuentran en las cocinas profesionales, el wok que encontramos, aunque estos recipientes, la característica que tiene precisamente forma cóncava, ¿no? también y que reparte muy bien la temperatura, pero cabe aclararles que los wok que trabajamos nosotros en las cocinas profesionales dedicadas solamente a trabajar wok, no solo reciben este fuego en esta parte, sino que también tienen inyectores de fuego, lo que garantiza que la temperatura esté siempre alta y constante en todo el momento y en toda la preparación. Bueno, vamos a trabajar, vamos a seguir, vamos a continuar entonces. Vamos a agregar jengibre y ajo al mismo tiempo y seguimos en este mismo proceso de salteado. ¿Cómo está la arveja? Le falta un poco a la arveja, nos da tiempo para empezar a continuar con todo. Ya sentimos una gran cantidad de aromas, vamos a colocarle muy ligero, muy poco, solamente un poco de sal, porque lo que queremos y debemos tener presente es que vamos a utilizar en la preparación también, vamos a utilizar salsa de soya y la salsa de soya nos hace ese aporte en sodio también alto. Recordemos, chef, que esta receta ustedes la pueden encontrar en www.canalcapital.gov.co. Simplemente en la parte de arriba, ustedes hay una lupita. En esa lupa ustedes escriben el nombre de la receta o escriben también el nombre de nuestro programa y van a aparecer todas las recetas que tenemos, que en este momento podemos estar llegando casi a unas 600 recetas disponibles para que ustedes puedan también hacer uso de ellas y también imprimirlas directamente desde la página con un solo botón. Además, porque muchos de ustedes que nos escriben, incluso nos escriben desde el Facebook del nieto. Y para nosotros es maravilloso que ustedes, gracias a nuestro programa, se conecten y sientan la necesidad de estar conectados con la tecnología. Así que les agradecemos a usted que tiene 70 años, que de repente se ha conectado con nosotros a través del Facebook y a través de Internet y que por eso ha aprendido a manejar esta herramienta. Muchas gracias por ese gran esfuerzo. Bueno. ¿Seguimos? Listo, continuamos en ese proceso de salteado, totalmente a muy buena temperatura. Cuidamos que no se nos vaya a quemar absolutamente nada. Vemos la jugosidad hasta el final, queremos esa jugosidad. Vamos entonces con las puntas de espárragos. Son tiernas. También queremos las arvejas. ¿Cómo van nuestras arvejas? Ya estamos por aquí con las arvejas. También van a tener cocción en este punto. Vamos a retirarlas y las vamos a traer también a cocción. Vamos a mirar, Edwin, también cómo va nuestro arroz. Ya va más o menos, a partir de que lo tapamos, más o menos van unos 10 minutos, entonces observamos también que esté en su tiempo. Los espárragos están cociendo. Vamos con estos champiñones. Me atrevo a colocarlos desde ahora porque los tengo en cuartos. Cuando los tengo cortados en láminas, al final. No los voy a saltear aparte porque todavía tengo grasas presentes y me van a hacer precisamente ese aporte y ese efecto que queremos. Todo el tiempo en este tipo de preparaciones, cuando trabajamos en un wok, estamos moviendo la preparación, estamos logrando, haciendo precisamente ese efecto de saltear, entonces lo que está abajo viene arriba y viceversa, lo que conseguimos entonces un efecto muy crujiente por fuera y muy jugoso adentro, que es la característica de esta cocina al estilo muy oriental. Listo las arvejas, vamos con las arvejas también. Sí. Y seguimos en Le vamos salteado. a poner algo más antes de irnos con el ingrediente del día, porque tenemos acá además Las famosos brotes o las raíces. Brotes de soya, ¿no? Brotes de soya. Y vamos entonces, ahorita no necesitan mucha cocción, vamos a colocarlos. ¿Qué ahorita. tanta cocción necesitan las puntas de los espárragos? No es mucha la cocción, se cuecen casi que con este vapor, por eso los separamos porque en ellos, en las puntas, queremos que estén totalmente tiernos. La cocción es muy corta. Muy bien, perfecto. Así que nos vamos con el ingrediente del día, que en esta oportunidad pues vamos a mencionar y además a compartir algunas de esas recomendaciones de los brotes de soya, precisamente que ya los vamos a agregar a esta preparación, porque muchos incluso nos decían, nos preguntaban, gracias al programa nosotros ya dejamos de decir raíces chinas y cambiamos ese término por brotes de soya. ¿Está mal decir raíces chinas? No, es algo ¿Está comercial bien? que todavía lo seguimos conociendo. Cuando ya aprendemos la parte técnica, pues entonces ya sabemos ese origen. Por lo general son precisamente de soya o de ese frijol mugno de soya, que es lo que utilizamos. Muy bien, muchas preguntas y muchas respuestas de estos brotes de soya aquí en nuestro ingrediente del día.
brotes de soya o raíces chinas. Es una germinación de una legumbre proveniente del oriente denominada soya. Posee vitaminas del grupo B, que son B1, B2, B3, B6 y ácido fólico. El ácido fólico o vitamina B9 de los brotes de soya hace de este un alimento muy recomendable para su consumo en etapas de embarazo o de lactancia. El elevado contenido de vitamina K en este alimento hace que tomar los brotes de soya sea beneficioso para una correcta coagulación de la sangre. Los brotes de soya también son beneficiosos para el metabolismo de los huesos. Su contenido en proteínas es casi equivalente al de origen animal, como la carne, leche y huevos. Contiene además minerales como el magnesio y el hierro. La soya también es un alimento, no un medicamento. Y no existe riesgo de que contenga agrotóxico porque se produce germinada en agua. Y finalmente, los brotes son reconocidos como alimentos muy especiales entre las personas con tendencias a las prácticas del naturismo. Ya estamos en los minutos finales de la preparación que tenemos hoy para ustedes, el solomito de res perfumado al cilantro, y estamos además a la expectativa del momento en el que haga su aparición el cilantro. Claro que sí, el cilantro va a ingresar muy al final. Me preguntaban alguna vez, bueno, ¿qué hacer con las raíces chinas? Las jugamos muy bien y que le retiramos estas partes oscuras, es lo que vamos a retirar. ¿Que esas porque partes oscuras de dónde vienen? Son ¿Qué los mismos germinados, al ya haber sido cortados, siguen su proceso, digámoslo, de envejecimiento y terminan por arrugarse, por volver, o sea, por terminar en su estado al que querían llegar. Y ahora sí vamos con los brotes de soya. Y seguimos salteando en este punto, en este estado. En este momento, entonces, vamos a incorporar solo parte de estas raíces. El resto de raíces las vamos a incorporar. Ahí se me cayeron, estas las vamos a desechar. Y vamos entonces para al final entonces terminar la preparación. Seguimos entonces a buena temperatura salteando y vamos a continuar agregando ingredientes también. Muy bien, todos los ingredientes van para allá. ¿Vamos a tener algún tipo de acompañamiento con el solomito, no? Sí, vamos a acompañarlo ¿Con el arroz? Con el arroz muy neutro, un arroz muy blanco. Les recomiendo un poco bajo en sal para recoger todos estos sabores fuertes. Bueno, las cantidades de la receta las encuentran ustedes en la ¿Para página. cuántas personas, además? Para Nos preguntan 4, siempre. casi que todas las preparaciones que tenemos en nuestro programa están dadas para 4 porciones. Cuando tenemos algo extra, entonces les hablo durante el programa para cuántas personas, para cuántas porciones está dada la preparación como tal. El señor Cuesta dice que para usted, Chef Danilo, para él, para Alex, su asistente, y para mí, que solo los 4. No, y no es así, mentira que no es así. No es así, Chef, ¿no? Bueno, vamos a incorporar, vamos a darle un sabor característico que también queremos en esa preparación. Vamos a rehidratar con un poco de aceite de ajonjolí o aceite de sésamo que ustedes conocen y que hemos trabajado con algunas de nuestras preparaciones. En este momento en la que estoy trabajando aquí, no es la misma cantidad que ustedes trabajan en sus casas o la receta que ustedes tienen. Siempre trabajamos por lo general la mitad de lo que nos aparece o muchas veces una sola para presentarles a ustedes la preparación como tal. Vamos a pedirle el favor a Josma que vamos a peinar ese arroz. Ese proceso de peinado que siempre hacemos en un arroz blanco. Simplemente soltarlo con un trinche, con un diente para que nos quede suelto, porque es una característica de un arroz que es un arroz un poco suelto. Aunque si vamos a hacer referencia al arroz que trabajan en los orientales, es un arroz que casi sin aceite, sin sal y tiende a apelmazarse bastante. Exactamente, es como lo llamamos comúnmente, chef, para hablar en lenguaje también cotidiano de la cocina, un arroz un tanto masacotudo. Un tanto ¿no? masacotudo. Sí. Algunas me encontré en una plaza con un señor y me decía, ay, qué buen hombre que ustedes hablan de un calentado. Ustedes hablan, o sea, como hemos llamado las cosas, como por la tradición nos lo ha dicho. Sin Bueno, dejar a un lado, obviamente, la técnica que también claro, es importante siempre conocer, aclaramos y decimos cuál es la parte correcta de hablarlo. Vamos entonces, en este punto, a darle este sabor de la salsa de soya como tal. Bajamos ligeramente la temperatura
y seguimos el proceso de salteado y vemos todos los colores, vemos esos espárragos, vemos arveja. Entonces, por eso Jenny, esta preparación como tal, lo único que nos hace falta es algo para recoger todos esos sabores, para acompañarlo, y va a ser precisamente ese arroz muy blanco, muy neutro, que recoge todas estas salsas, todos estos sabores como tal. Vamos a probar. Vamos a empezar a probar. Vamos a empezar a ver, sobre todo, el aporte de soya. Pero ahora para usted la pruebita. Él dice, vamos a probar. Yo le digo, bueno, sí, claro. Bueno, muy bien. Quiero contarles que va muy bien. Señor Cuesta. Bueno, seguimos. Vamos a, ahora sí, Jenny, entonces vamos a preparar, ya bajamos la temperatura. Casi que todo está en su punto de cocción. Vamos a mirar estas carnes todavía presentan jugosidad. Es lo bueno de trabajar en este tipo de recipientes. Estaba por este lado. Y voy entonces El olor que tenemos es el olor del ajonjolí. El aceite de sésamo, ese olor que tenemos con la salsa de soya también. Se han mezclado y nos aportan ese aroma, precisamente. Nos vamos entonces a un nuevo corte y cuando regresemos estaremos compartiendo con ustedes más de esta receta. Solomito de res con el perfume o perfumado al cilantro. Perfumado al cilantro, está bien. Hoy estamos preparando en De Buen Gusto un solomito de res perfumado al cilantro. Además el solomito ya está tomando cada vez más sabor con todos los ingredientes que usted le ha agregado y estamos esperando que haga su aparición el cilantro. Seguimos esperando. Bueno, no vamos a esperar más, ya vamos con el cilantro entonces. Vamos a colocar casi que todo el cilantro, vamos a dejar, miren la cantidad, somos generosos en este momento porque es el sabor predominante, es el sabor que queremos que quede reflejado precisamente para lograr ese perfume. Los invito. Ven, por aquí acércate, Jenny, para que... No, esa es una convidación, señor Cuesta. Ahora, Solo en lo este convido. punto, los voy a invitar a que prueben entonces la salsa ya cuando está perfumada con ese cilantro. Bueno, vamos también vamos a que compartan algo de esos espárragos y esa combinación, Jenny, cuando mezclamos en esta cocina oriental la salsa de soya con el cilantro. Con buena verdad para que Jenny le guste. Y ahora por aquí a mi amigo Cuesta también. Vamos a darle una delicia de esas deliciosas puntas de espárrago. Y ahí va nuestro camarógrafo. El sabor es bastante intenso, eso sí hay que decir. Sí, es característico, marcado en este tipo de cocina con esa influencia oriental. Este plato tiene esa influencia oriental. Chef, sí, obviamente pues cambiaría el nombre rotundamente, no sería un solomito de res. Pero este tipo de preparación perfumada al cilantro se puede hacer con otro tipo de carne. Sí, claro que sí. Claro que sí. Y es más, si van a utilizar una carne de cerdo, si van a utilizar otra carne como tal, más fácilmente va a absorber los sabores. Los sentimos marcados aún en esa que es una carne radical, que es una carne con un sabor fuerte marcado. Ahora, si vamos a utilizar una carne de cerdo, pues lógicamente también va a estar ahí muy presente ese aroma como tal. Muy bien. ¿Usted ya le puso las semillas de ajonjolí? No, esas semillas de ajonjolí ya están tostadas, ya tienen un proceso. Vamos a empezar a servir, Jenny, vamos a empezar a servir para que... Pero antes de eso quisiera aclarar algo que quedó pendiente en el otro bloque. Usted dijo que le había puesto aceite de sésamo. Sí, aceite de sésamo, aceite de ajonjolí, un poco. ¿Dónde compramos ese aceite de sésamo? ¿De dónde lo sacamos? Lo pueden conseguir, algunos supermercados de cadena ya los están vendiendo, lo pueden comprar ahí. Algunas plazas de mercado, vamos a contarle, la plaza de Palo Quemado tiene muy buenos ingredientes. En las plazas de Palo Quemado, además encontramos muy buenos precios en aceite de oliva, en salsa de soya y también en aceites como este. También encontramos, utilizada mucho en nuestra cocina, en este tipo de cocina oriental, la salsa de ostras, la salsa de pescados. Son ingredientes que podemos tener para imprimirle mucho más sabor a ese tipo de preparaciones. Muy bien. Bueno, listo, estamos casi que listos. Vamos entonces, voy a empezar a servir. Hablando de esos chefs orientales, antes de empezar a servir, vámonos a ver la nota que ha preparado Rocío Ruiz, porque fíjense que
Recientemente se abrió en Bogotá el restaurante número 237 de esta cadena. Además que el hombre es un chef y un crítico de la gastronomía bastante reconocido. Y pues él se llama la cadena de restaurantes, el restaurante propiamente se llama P.F. Chang's. Y él además estuvo de visita acá en Colombia y además estuvo, pues, por supuesto, también hablando con nosotros en De Buen Gusto. Le hacemos también un seguimiento a esos grandes cocineros que pasan también por nuestro país. Convertir una idea en empresa es una tarea difícil y de compromiso, sobre todo cuando de comida se trata. Para el pintor asiático Philip Chiang, incursionar en el mundo de la gastronomía y convertirse en el cerebro comercial de la cadena de restaurantes P.F. Chang's, que nació en Arizona, Estados Unidos, ha sido todo un reto. Una buena estrategia, calidad en el servicio y unificación de sabores han sido claves para el posicionamiento de este lugar como uno de los más importantes en el mundo. We don't know obviously until we try, but I think buscamos que nuestra comida tenga ingredientes que gustan en todos lados. Comida simple, con ingredientes de mucha calidad, pero sabores que sabemos que a la mayoría de las personas le van a gustar. El reto mayor es hacer que la comida que tenemos en Colombia sea la misma que tenemos en Dubái, que sea la misma que tenemos en México, en Estados Unidos. Platos picantes, con verduras, postres y sopas permiten degustar la variedad de la comida oriental, todos preparados con el método de cocción tradicional chino al wok. Los chicken and lettuce wraps, que son las hojas de lechuga con pollo, los platillos que llevan arroz, los platillos a base de pasta, porque aquí hay mucho restaurante italiano. Nos hemos dado cuenta que a la gente le gusta mucho la pasta. Entonces probablemente los platillos a base de pasta sean exitosos. Para Philip, la disposición mental y la experiencia son fundamentales para tener éxito como empresario. Operar un restaurante, correr un restaurante es muy difícil y el consejo principal es tener experiencia. Si no tienes experiencia en el ramo donde vas a abrir el negocio, no lo hagas. Primero, coge experiencia y después aventúrate a abrir tu negocio. Lo que vayas a hacer, tienes que hacerlo muy bien. Hola, soy Philip Chang from P.F. Chang's para De Buen Gusto de Canal Capital. Este es uno de los gurú de la cocina asiática, de la cocina oriental, que por supuesto también se ha convertido en un referente casi chef para quienes siguen ese tipo de cocina en todo el mundo, ¿no? Es un hombre Claro que además sí. que lo llevan a muchos países para que dicte conferencias y que además pues hace presente también en nuestro país acá con este restaurante número 237. Además que es un muy buen referente de todos estos personajes, los grandes exponentes. Ha sido, digámoslo, una gran ventaja, un gran privilegio para De Buen Gusto que hemos tenido bastantes muy buenos exponentes en determinadas áreas de la cocina. Entonces, a este tipo de personajes hay que atender, mirar el punto de vista, como le digo yo a mis aprendices, los grandes versados en algún tema es un muy buen punto de vista, un buen punto de referencia a tener en determinado tipo de cocina como tal. Bueno, esa óptica, esa manera de ver, esa manera de interpretar, porque también la cocina es mucha interpretación. Tenemos bastantes maneras de interpretar precisamente nuestra cocina. Aquí también tenemos en Colombia algunos importantes críticos y además expertos, por ejemplo el señor Lassi de Moreno Blanco, que afortunadamente todavía nos acompaña, y él es un hombre además experto en esa cocina tradicional colombiana y es un hombre además con toda la capacidad para poder emitir un juicio sobre cómo va evolucionando poco a poco nuestra cocina tradicional. Claro que sí. Bueno, vamos a empezar entonces a servir esta preparación como tal. Casi que salta a la vista pues por sus colores y por esa gran cantidad de vegetales, características también
que son muy de esa cocina oriental. Es la combinación de carnes con una gran cantidad de vegetales, que es lo que lo hacen totalmente agradable y totalmente rico, refiriéndonos también a su valor nutritivo como tal. Bueno, vamos a seguir. Se nos cayó uno. Vamos a ver. Vamos a empezar a servir. Ahorita napamos. En este tipo de preparaciones también es característico la forma de servir buscando altura. Y es una también de esas características de la nueva era en cocina que buscamos precisamente eso, esa proyección, ese punto focal en un plato, que es la primera impresión que tengamos de nuestro plato en el momento de servirlo. Bueno, vamos a colocar un poco más de vegetales por este lado. Para que no digan que el chef sirve muy poquito. Para que no digan que sirvo poquito, no, es generosa, siempre. Generosa la porción, Usted generosa viene la de porción. familia paisa. Los Gracias paisas a Dios. sirven. Toca frenarlos. Toca frenar. En la casa Dios mío. toca frenar la servida Espere. A mí porque también. muchas veces es bastante generosa y algo de la cultura Jenny, de la cultura paisa, lo que estamos hablando, no se puede dejar. Se lo come todo. Sí, porque es mala educación. Mala educación dejarlo. Y no se atreva tan siquiera a tratar de lavar los platos, porque no lo vuelven a invitar. Aquí están los ingredientes del solomito de res perfumado al cilantro. Ingredientes para preparar solomito de res perfumado al cilantro. 1 kilo de solomito de res, 200 gramos de champiñones, 150 gramos de espárragos, una lata pequeña de maíz tierno, 125 gramos de arveja desgranada y blanqueada, 125 gramos de raíces chinas, un pocillo de salsa de soya, 2 cucharadas de aceite vegetal, 2 cucharadas de ajonjolí tostado, 2 cucharadas de aceite de ajonjolí, 2 dientes de ajo, 1 gramo de raíz de jengibre, 3 gramos de cilantro, 300 gramos de arroz, 2 gramos de perejil crespo y, como siempre, sal y pimienta al gusto. Estamos ya a punto de darle el toque final Estamos del buscando cilantro, ¿no? Protagonista también en este plato. Claro, vamos a colocarlo en cantidades generosas para que siga perfumando entonces nuestra Y preparación. el cilantro es tan importante en la cocina oriental, o sea, hay cilantro, y excúseme de verdad la ignorancia, pero hay cilantro allá en China. Sí, hay, pues, digamos, los pisos térmicos asiáticos que se asemejan mucho a los pisos térmicos que manejamos. Entonces sí podemos encontrar fácilmente todos estos tipos. Lógicamente, hay variedades de cilantro como tal, ¿cierto? No sé si este mismo que nosotros llamamos de Castilla, pues sea, pero sí tenemos presencia de cilantro, sobre todo en esta parte, en esta parte asiática. No tengamos sin problema que se nos caiga, que se nos riegue el ajonjolí como tal, va a ser parte también de esa presentación. ¿No? Sí. Vamos entonces, ese arroz lo queremos muy neutro, vamos a colocarle solo alrededor para contrastar con el blanco del plato y del arroz, pero no le vamos a colocar absolutamente nada para precisamente recoger, para que lo tomemos fácilmente. Es más, también podríamos haber servido el arroz en un recipiente como este. Servirlo para ir tomando arroz, ir tomando esta salsa. O sea, que a los amantes... el arroz allí. Podríamos servir el arroz acá y simplemente ir tomando e ir sirviendo aparte un poco de arroz para retomar esta salsa. O sea que nuestros televidentes, los amantes del arroz, hoy les va a ir Muy bien. Les va a ir muy bien entonces con la preparación. Vamos a colocarla por este lado, esta la vamos a cambiar hacia este lado para realzar el arroz. Esa canasta que tenemos hecha por un hotman. Y tiene así como ese estilo también, un hotman es otro, estos muchachos míos son unos grandes amantes y curiosos investigadores de la cocina. El arroz blanco hace su aparición entonces y
Vamos a recordarles entonces los ingredientes. Entonces tenemos solo No, ya lo filete de res. recordamos. Ah, bueno, entonces no les hablemos nada más. Chef, muchas gracias. Bueno, Muy amable. con mucho gusto. Recordemos mejor que esta receta la pueden descargar en www.canalcapital.gov.co. Bueno, perfecto. ¿Sí? Ok. Pero alegría, alegría para finalizar. Claro, como siempre, la cocina es alegre, nos alegra compartir con ustedes y sobre todo que disfruten de este tipo de preparaciones. También y buscamos los ingredientes ahí, para Vamos que a- los recordemos. No, ya lo recordamos. Nos vamos. Muchas gracias por compartir con nosotros. Esta es la imagen del solomito de res perfumado al cilantro para que ustedes además lo compartan, lo preparen en la casa. Recuerden que somos De Buen Gusto, cena Claro en que una sí. televisión más humana a través del canal Capital.